fuego vine a echar en la tierra. ¿A qué vino el Señor Jesús? ¿A qué vino el Señor Jesús? A echar fuego a la tierra. Y Él mismo pregunta, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? O sea, es como que Él estuviera diciendo, ¿y cómo me gustaría que ya estuviera en operación este fuego? Ahora, ¿de qué fuego está hablando Él? ¿Dónde vemos caer ese fuego que Él trajo a la tierra? ¿Dónde vemos caer ese fuego que Él trajo a la tierra? ¿Dónde vemos caer ese fuego que trajo a la tierra a Él? Abre mis ojos, Jesús, quiero verte, conmigo tenerte, decir que te amo. Abre mi oído, hoy quiero escucharte. Abre mis ojos para contemplarte. En esta oportunidad quiero dirigirme a ustedes con un tema que el Señor ha puesto partir a raíz, o empezando por el capítulo 12 del libro de Hebreos. Vamos a Hebreos, el capítulo 12. Hay una expresión a la cual quiero apuntar porque normalmente no sabemos entenderla bien y bueno, interpretarla en la carne es muy fácil a priori, quizás darle un sentido a esta palabra que no tiene. Y es la que se encuentra en el último versículo de ese capítulo, el capítulo 12 del libro de Hebreos, el versículo 29, pero voy a leer desde el versículo 28. Dice la palabra del Señor: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Y este es el versículo clave, porque Dios es fuego consumidor. Muy bien, les decía, a priori, normalmente lo que concluimos de ese texto como que Dios es fuego consumidor es asociándolo con la segunda venida y la destrucción de los impíos. Es un poco algo semejante a la expresión el día de la venganza que hemos estudiado en la escuela sabática de Isaías, el capítulo 61. ¿Por qué es importante esto? No quiero simplemente pues que esto sea la satisfacción de un texto bíblico con algún grado de dificultad para interpretarlo. No se trata de eso. No, se trata de algo que tiene que ver mucho con nosotros. Es un
Es un concepto, es una idea, es un principio que manejamos como adventistas del séptimo día y que está firmemente cosido a la profecía que nosotros predicamos, el mensaje de los tres ángeles. Porque en Apocalipsis, el capítulo 18 y el versículo 1, se nos promete algo que es muy entrañable a nuestro corazón. Es el cumplimiento de una profecía que desde hace mucho tiempo estamos esperando, porque esta es ni más ni menos la antesala de la finalización de este conflicto cósmico en el que nos hemos visto involucrados, en el que aún trasegamos y no tiene su conclusión todavía, pero pronto será. El versículo 1 dice que después de esto vi, el capítulo 18 de Apocalipsis, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. ¿Qué tiene que ver este versículo con el anteriormente leído de Hebreos 12, versículo 29? No es difícil de entender la conexión que existe de uno al otro. La tierra ha de ser alumbrada con la gloria de este ángel. Y la fuente lumínica, por excelencia en los días en que se escribieron estas palabras, era el fuego. Por lo tanto, este fuego es el que ha de alumbrar a todo el planeta para que se cumplan las palabras de Cristo Jesús cuando dijo: y el Evangelio será predicado por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. De ahí la importancia de entender el concepto fuego en la Biblia, porque esta arranca prácticamente desde la etapa inicial de la Biblia y termina en la otra etapa, al final de la misma. Lo que venimos a descubrir es que este concepto de fuego es mucho más profundo de lo que nos imaginamos. Y más importante entenderlo que simplemente el de responder a una de esa sección de preguntas difíciles de la Biblia. Vamos a descubrir entonces que este fuego arranca en el propio Edén. Tenía un propósito sublime de parte de Dios, el cual se ha perdido en medio de este paréntesis pecaminoso en el cual vivimos ahora, pero a través de ese mismo fuego es que el Señor pretende solventar lo que ha impedido que este mismo fuego se extienda. Por tal razón, entonces, divido mi tema en tres partes. La primera, vamos a mirar los orígenes de ese fuego en el propio libro de Génesis. En segundo lugar, el tratamiento que el Antiguo Testamento y los autores sagrados del Antiguo Testamento le dan al concepto de fuego. Y en tercer lugar, por supuesto, vamos a verlo a la luz de lo que el Señor Jesús nos enseña y de cómo el apóstol Pablo usa la misma terminología de fuego para darnos a entender ideas que deben estar claras en nuestro corazón, como quiera, que tiene que ver con la resolución de este conflicto. Vamos entonces a mirar inicialmente lo que nos enseña el término fuego en la palabra de Dios al principio. Vamos a apelar al uso del idioma hebreo, pero no quiero hacerlo complicado, sino lo más sencillo posible. Incluso les propongo un juego didáctico para que ustedes puedan mirar de cerca el concepto fuego desde la raíz del idioma original en que se escribió la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Bueno, porque realmente no lo vamos a encontrar en español que nos diga fuego, pero sí una pista muy importante en ese idioma, el hebreo. Y vamos a mirar, por ejemplo, lo que nos dice la Biblia en Génesis 1, el versículo 27. El término o el concepto fuego está ligado al de la imagen y semejanza de Dios.
En el versículo 27 nos dice Moisés que creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El término que utiliza Moisés para hablar de varón y hembra es muy diferente al que usa más adelante en el siguiente capítulo, capítulo 2, del versículo 22 en adelante. Porque ahí nos dice que de la costilla que Jehová Dios y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ahora, no quiero que pasen por alto esta idea que aquí la escribió Moisés con respecto a lo que hizo Dios con el hombre. Produjo una herida en su costado, ojo con eso, produjo una herida en su costado y de ahí extrajo la costilla de donde vino e hizo a la mujer. Y la trajo al hombre, y dice el versículo 23, dijo entonces Adán. Ha-Adam en hebreo significa la humanidad, porque de él desciende toda la humanidad. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Ahora ustedes, si tienen la versión Reina Valera del 60, ustedes seguramente se encuentran con un numerito, ¿no? Ahí al lado de varona dice 1, al lado de varón dice 2, y los remite a una referencia en hebreo, ¿no? Que dice Ish e Isha. Ok. Puede ser que por mucho tiempo usted no le haya prestado atención a eso, ¿no? ¿Cuál es la importancia de que en hebreo diga Ish, Isha? Ok, la importancia radica en esto. Voy a pedir que me proyecten en la pantalla estas imágenes. Ok, ahí ustedes observan en hebreo, estos son anagramas en hebreo, ahí lo que ustedes leen es Isha e Ish en hebreo. Ahí está Ish a la izquierda, Isha a la derecha, varón y varona, traducido al español. Bueno, ¿cuál es la importancia de todo esto? Bueno, ahí estoy mostrándoles la identificación de esos anagramas en hebreo. Esta es la letra Aleph, ahí ven ustedes la letra Shin, luego tenemos la letra G, E, la que conforma Isha. Y también tenemos otra letra que aparece ahí, que es Yod, esa pequeñita que es como si fuera una tilde. Bueno, vamos a quitar todos esos puntitos, porque esos puntitos son masoréticos, son las vocales que originalmente pues no tenía el hebreo, así que nos quedamos con estas consonantes. Este es el juego que yo les proponía. ¿Alguna vez ustedes han jugado a comparar imágenes? Y al comparar imágenes, ustedes, el famoso juego de miren las diferencias de las dos, ¿no? O las similitudes de las dos. Ustedes se van a dar cuenta que entre Ish y Isha hay anagramas que son idénticos y que Ish tiene uno que no tiene Isha y también viceversa. Isha tiene uno que no tiene Ish. Entonces, si miramos, estos son exactamente las similares entre Ish e Isha. Ahí ven ustedes. ¿Cuáles son las similares? Aleph y Shin. Ok. Estas dos letras, estos dos anagramas, conforman una palabra en hebreo que en español
traduce fuego, Shin. Ish, fuego. Así se escribe fuego en hebreo. Así que noten ustedes, entre el varón y la varona está el fuego de Dios. Por eso Moisés los identifica de una forma en el capítulo 2 y de otra en el capítulo 1. En el capítulo 1, él les dice, los bendice, les dice, multiplíquense y pueblen la tierra. Esto explica también por qué, nos dice allí, que fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Ya que podemos leer un texto que encontramos en Génesis, sin dejar acá esta imagen, quiero que miremos Génesis un momentito, Génesis capítulo 9. Miren ustedes lo que dice el versículo 6 de Génesis 9, esto es post-diluvio. Dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Enigmático este texto. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Por qué escribe esto Moisés? Porque el hombre fue hecho para reproducir vida, para proteger la vida que recibió de Dios. Luego Él es transmisión de vida, se vuelve con Dios, co-creador de vida. Algo totalmente antitético a ese principio de vida que Dios nos dio en el Génesis es la muerte, y mucho más si el hombre mata a otro hombre. Por eso es que dice allí una advertencia: si un hombre mata a otro hombre, él también morirá de la misma manera, porque yo no he traído al hombre para que le quite vida a los demás, sino para que le dé vida a los demás, porque es imagen de Dios. Todos nosotros debemos procurar la vida, proteger la vida y cuidar la vida. Eso es divino. Todo lo contrario proviene de la otra orilla, contraria justamente a la de Dios. A fin de evitar que un hombre llegue a destruir a toda la humanidad, entonces es necesario hacer justicia en él, y que si ha derramado sangre, su sangre sea derramada, porque el hombre fue hecho a imagen de Dios. Ahora, volviendo entonces a nuestros anagramas en hebreo, ya sabemos que los dos, varón y varona, tenían fuego en sí, pero que en cuanto a las otras letras, uno traía uno, el otro traía el otro, ¿no? O sea, las que vimos aquí anteriormente. O sea, por un lado, y también por el otro lado, Yod. Ahora, ¿qué conforman esas otras dos letras? Que son estas exactamente, las que vemos acá. Estas dos se juntan y de aquí viene el nombre de Ja. Ja es el apócope de Jehová o de Yahweh, ¿no? El famoso tetragramaton, YHWH. ¿Qué quiere decir todo esto entonces? Noten bien, los dos tienen el fuego, pero los dos complementan el nombre de Jehová, de Dios. Pero no dice Jehová, dice Ja. ¿Por qué? Porque esto denota un grado de intimidad mucho mayor. Como por ejemplo, si usted es muy amigo de Lorena, de alguien que se llama Lorena, seguramente usted en confianza le dice Lore, acorta el nombre, es una expresión de cariño, Lore. O si usted es amigo de John Jairo, le puede decir Jonja, ¿no? Ese podría ser un sobrenombre, pero está formado sobre el mismo nombre, etcétera, etcétera. Ustedes me entienden la idea. Aquí aparece el nombre acortado de Jehová como Ja.
que es una expresión que indica un grado de intimidad, de confianza, de cercanía, lo cual quiere decir que aquí lo que tenemos, y más ni menos, es que Ish e Isha conforman el fuego de Ja, el íntimo, el amigo, el cercano, el Dios creador que está cerca de ellos, y por eso ellos, de parte de Dios, reciben el fuego a fin de transmitirlo a toda su descendencia. Esa es la idea original entonces. Pero ahora podemos también entender y anticiparnos que el fuego también es símbolo del Espíritu Santo, lo cual quiere decir que ellos tenían el Espíritu Santo, habían recibido el Espíritu Santo como un don. Ellos tenían la divinidad en sus corazones, en sus vidas, y así mismo transmitían eso a su descendencia. Pero entró el pecado, todos sabemos, entró la maldición del pecado. ¿Qué ocurrió después? La imagen de Dios se desdibuja porque ellos van perdiendo ese fuego. Y Dios tiene que entrar a solucionar ese problema. Esa es la razón entonces, porque por la cual más adelante en el libro del Éxodo, el capítulo 3, vamos a buscar el libro del Éxodo y vamos a leer lo que nos dice el capítulo 3, vamos a leer Éxodo capítulo 3, el versículo 2. Noten esto. Vuelve a aparecer el fuego y se le apareció el ángel de Jehová. Aquí está Ja, una vez más. A propósito, recuerden que hay alguien en la Biblia que es denominado como el amigo de Dios, el rey David, quien es el que más veces usa el nombre de Jehová como Ja en los salmos. ¿Por qué creen que utilizaba él así el nombre de Dios? ¿Por qué? ¿Qué les indica eso? Era amigo de Dios, lo conocía bien, intimaba con Dios, al punto en que usaba ese término cariñoso como el que uno usa con un amigo a través de un apócope de su nombre propio. Aquí vemos a Dios en una llama de fuego. Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Aquí tenemos el término eish en hebreo, y zarza en hebreo es senei. Senei. Ahí tenemos entonces a eish senei. ¿Por qué menciono esto? ¿Por qué resalto esto? Por lo siguiente. Porque en Éxodo él aparece como el ángel de Jehová, o sea, Cristo Jesús, en el Antiguo Testamento, aparece en medio de una llama de fuego, en una zarza, Eishenet. Capítulos más adelante, él vuelve a aparecer en fuego sobre un Senei, o sea, sobre el monte Sinaí, porque estas palabras están emparentadas, zarza, Sinai y Sinaí, ya que la zarza pues era una enredadera espinosa. En hebreo, Sinaí quiere decir el monte espinoso, monte escabroso, espinoso, de prácticamente imposible acceso para el pie humano. Allá se presenta Dios en medio del fuego para mostrar la ley divina, la ley que es un trasunto de su carácter, y su carácter que es la gloria de Dios. Por eso se presenta en fuego allí, todos atemorizados. Ahí al pie del monte Sinaí, entran en pánico, de acuerdo al relato bíblico, porque hay fuego. Pareciera que ese fuego fuera a destruirlos a ellos. Bueno, de hecho, el propósito del Señor era que ellos, en serio, sí, entraran en pánico y tuvieran miedo. Esto también está ligado al concepto, la idea de temer a Dios, sí. Hemos asociado más temer a Dios como respetar a Dios, pero en realidad es que el término temor sí tiene que ver con miedo. ¿Pero qué clase de miedo?
Pues es un miedo original en cuando se acerca la presencia de Dios a ellos en fuego y su gloria es manifestada. Ellos temen por su vida, de hecho, ellos pensaron que iban a morir. Temblaron, y eso también lo describe Pablo en Hebreos. El mismo Moisés tembló. Pero ellos acudieron a un mediador, le dijeron a Moisés, por favor, habla tú con Dios para que no seamos destruidos. Entonces aparece la figura de un mediador que los acerca a Dios, pero Dios no los destruye a ellos por ese fuego. Dios, a través de Moisés, les da una orden: construyan un santuario para que yo habite en medio de ustedes. Y en ese santuario hay fuego, el mismo fuego que aparecía en el monte Sinaí arriba, también ligado a los 10 mandamientos. Ese mismo fuego aparece en el santuario, pero ese fuego no es encendido por ningún ser humano. Ese fuego, ustedes lo pueden leer en el libro de Levítico, capítulo 9, ese fuego desciende del cielo y cae ¿sobre quién? ¿Sobre quién cae ese fuego en el santuario? ¿Sobre Moisés? ¿Sobre los pecadores? ¿Sobre los israelitas? ¿Sobre quién cae ese fuego? En el altar de los sacrificios donde estaba el animal inocente. Él muere por los pecados de todos los israelitas a su alrededor. Esto entonces nos da un indicio certero de qué es el fuego consumidor de Dios y cuál es el día de la venganza de Dios. El día de la venganza de Dios no es cuando Él venga a destruir a los impíos. Por favor, si usted tiene esa idea en su corazón, o si usted alberga eso en su corazón, por favor, en el nombre del Señor le digo, quítesela de su corazón, porque eso no es verdad, ese no es el día de la venganza de Dios. El día de la venganza de Dios ya ocurrió en el monte Calvario, cuando desciende el fuego del cielo y consume al Cordero Divino, donde nosotros debíamos allí pagar por las penas de nuestros pecados, a fin de destruir no al pecador, sino al instigador del pecado en nosotros, quien ya está condenado a muerte. Si ustedes leen Zacarías 13:7, se van a dar cuenta que la espada de Dios se levantó contra el pastor de las ovejas, contra su propio compañero, como dice ahí en palabras del profeta Zacarías, y pueden corroborar eso cuando leen Isaías 63, la sangre con la que se mancharon las vestiduras de aquel que nos sustituyó a nosotros. Ese es el fuego que consumió a la víctima, consumió el holocausto, para que entonces todos nosotros tuviéramos la oportunidad a través de ese fuego, solamente por ese fuego, y por eso es que Dios no acepta ninguna otra clase de fuego en su adoración. Por eso Nadab y Abiú en el capítulo 10 de Levítico perecieron por llevar fuego extraño, porque ese fuego no es capaz de hacer lo que Dios pretende hacer con ese fuego nosotros, destruir el pecado. ¿Qué es lo que destruye inicialmente ese fuego? No es al pecador, es el pecado que hay en nosotros. ¿Por qué? Porque por el pecado es que hemos perdido la gloria de Dios. El plan de salvación, ¿cuál es el objetivo del plan de salvación? Restituir la gloria de Dios que hemos perdido. El fuego que originalmente Dios puso en Adán y Eva, conformando los dos una unidad, los dos uno, y Dios en ellos era el fuego. Por eso es que Dios ama la unidad y abomina la desunión, la división, porque la división es cosa del diablo. La unidad es cosa de Dios, porque cuando estamos unidos, ahí está el fuego. Ahora, miren ustedes, quiero que miren un texto en el Antiguo Testamento. Podría citar muchos, pero este es el que más me llama la atención, sin lugar a dudas, el que más puede clarificar el concepto del fuego de Dios. Vamos a ir al libro del Cantar de los Cantares. En el libro Cantar de los Cantares hay quizás es el versículo más conocido de Cantar de los Cantares, porque es
ese aparece mucho en las tarjetas de invitación a las bodas, a las ceremonias matrimoniales. ¿Cuál es ese versículo? ¿Lo recuerdan ustedes? Ponme como un sello en tu corazón. Y eso está en Cantares 8, 6 y 7. Vamos a Cantares 8, capítulo 8, versículos 6 y 7. Noten esto. Aquí nos dice claramente que es ese fuego, porque dice, ponme, versículo 6, 8, 6, Cantares, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos. Sus brasas de fuego, fuerte llama, dice en esta versión. Versión Reina Valera del 60. Hay otras versiones en español, pero he traído esta en inglés. Esta versión en inglés es la New American Standard Bible, donde ese versículo que es traducido acá, la última parte, el último renglón del versículo 6, sus brasas de fuego, fuerte llama, en esta versión es más pegada al original en hebreo, dice, sus destellos son destellos de fuego, la propia llama del Señor. Y aquí nos encontramos nuevamente con esas dos palabras, Eish y Ha. En hebreo dice, Eish Shalhevet Ha. Otra vez, aquí está el nombre original de Adán, varón y varona, juntamente Adán y su esposa. Aquí lo volvemos a encontrar y está referido directamente al amor. Pero ustedes saben bien, bueno, en el Nuevo Testamento hay 3 definiciones del amor, ¿no? En griego está el amor eros, está el amor filia y está el amor ágape, el más incondicional de todos. Porque uno de ellos, de estos amores, el amor eros, es el más posesivo, ¿no? Yo recibo, básicamente, es la complacencia propia, pero el amor filia es yo doy, pero tú me das. Pero este amor ágape, yo doy sin esperar nada a cambio. Es más, no se altera en nada mi expresión de amor por ti, incluso si me maltratas o si haces lo que quieras conmigo. Ok, estoy contextualizando en el amor de Dios, ¿no? El amor ágape. No estoy aquí prodigando o avalando abusos contra seres humanos, sino estoy diciendo la condición que reviste el amor de Dios para con nosotros, el amor ágape. Es decir, yo te amo no porque te portes bien o te portes mal o porque hagas esto o lo otro. Mi amor por ti no se altera nunca, jamás. Es lo que está diciendo acá Cantar de los Cantares. Esta llama no se apaga, es la llama del amor de Dios. Es la única, de hecho, está hablando también de una relación matrimonial, es la única que puede salvar un matrimonio. Porque en un matrimonio se conjugan los 3 amores, ¿no? Está el eros, está el filia y está el ágape. Pero lo que ayuda a pasar las faltas para no contabilizarlas es el amor ágape, el amor divino. Ahora, este amor divino es el que justamente les he dicho se manifestó en el monte Sinaí, porque ese fuego debía destruirlos a todos ellos. Pero no lo hizo. Allí debían ellos haber perecido de sed y de hambre, pero no lo hizo Dios. ¿Recuerdan ustedes qué ocurrió al pie del monte Sinaí cuando ellos se quejaron de que iban a morir de sed? Vamos a morir de sed. ¿Recuerdan qué pasó allí al pie del monte Sinaí? En un lugar que la Biblia llama Horeb, de hecho lo denomina como monte Horeb, sinónimo de Sinaí. ¿Recuerdan qué pasó en la peña de Horeb? Cuando ellos estaban muertos de sed. De hecho, en esa zona es complicado, las fuentes de aguas prácticamente no existen, pero en ese lugar, cuando ellos
protestaron contra Moisés y casi que tiraron a matarlo porque los había traído allí a perecer de sed, y recordaban con nostalgia las ollas de Egipto. Se levantaron contra Moisés y contra Dios. Entonces Moisés le dice a Dios: ¿qué hago? Y Dios le dice: súbete a la peña. Y él se levanta y sube a la peña y levanta su vara. Ustedes recuerdan a qué estaban acostumbrados los israelitas ver cuando Moisés levantaba la vara. ¿Recuerdan qué pasaba cada vez que levantó la vara? Venían las plagas. Cada vez que levantara la vara, venían las plagas. Así que cuando Moisés se paró arriba en la peña de Oreb y levantó la vara, que si creen ustedes que se imaginaron ellos, se nos vino la noche encima, hasta aquí llegamos. Ok, pero la vara los golpeó a ellos. La vara golpeó, hirió la peña. ¿Y qué salió de la peña? Agua. De ese monte, del monte Sinaí o del monte Oreb, hubo dos líquidos que salieron para salvar a estos pecadores. Uno, agua, y dos, sangre, porque en ese monte fue que Dios una vez más refrendó el pacto que había hecho con Abraham antaño. Y esa sangre era un sello de lo que Él estaba dispuesto a hacer para salvarlos. Ustedes no me hagan promesas falsas a mí, porque ellos cuando oyeron la ley de Moisés, ¿no? Dijeron: sí, te vamos a obedecer, sí, claro, te vamos a obedecer. Y a la vuelta de la página ya estaban ahora adorando a un becerro de oro. No me hagan promesas, porque sus promesas son falsas, son promesas de balso, no tienen resistencia, no duran nada. Aquí la única promesa que vale es la promesa de Dios al hombre: y yo prometo perdonar tus pecados. Y yo prometo darte poder para obedecerme. Y yo te prometo que tú me servirás y vivirás en mi casa por siempre. ¿Cómo llama eso la Biblia? El pacto eterno o nuevo pacto. Toda promesa mía al Señor: Señor, si me haces esto, yo te voy a obedecer y nunca te voy a faltar. Esas promesas se llaman en la Biblia antiguo pacto. Es una promesa que no sirve de nada. No sirve de nada. Las únicas promesas válidas son las de Dios a nosotros. Y Él cumplió esa promesa. No destruyó al pecador. Vino el fuego para destruir el pecado. Ahora, dicho lo cual, paso a mi tercer punto, y es ver el concepto del Nuevo Testamento acerca de fuego. Quiero que busquemos el libro del el Evangelio de Lucas, por favor. Vamos a Lucas, el capítulo 3. Tengan en cuenta entonces la intención del fuego de Dios. En Lucas, el capítulo 3, vamos a mirar palabras del profeta Juan el Bautista. Dice allí en el versículo 17, Juan el Bautista, previamente en el versículo 16 dice: respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí está el fuego en el Nuevo Testamento. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Qué quiere decir esto? Ya sabemos que este no es el fuego de destrucción al impío, porque deberíamos nosotros haber sido destruidos hace tiempo por ese fuego. Este fuego es el fuego de Dios que destruye el pecado en nosotros, por amor a nosotros, porque Él mismo se puso como ofrenda de pecado. Y esa era la intención tan ardiente en el corazón del Señor Jesús, que más adelante en el capítulo 12 y el versículo 49 lo vemos diciendo eso. Lucas capítulo 12, Lucas el capítulo 12 y el versículo 49.
Leemos de esta manera. Lucas 12:49. Dice el Señor Jesús. Mire lo que dice el Señor Jesús. Fuego vine a echar en la tierra. ¿A qué vino el Señor Jesús? ¿A qué vino el Señor Jesús? A echar fuego a la tierra. Y él mismo pregunta, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? O sea, es como que él estuviera diciendo, ¿y cómo me gustaría que ya estuviera en operación este fuego? Ahora, ¿de qué fuego está hablando él? Fuego de destrucción a los pecadores. Recuerden que alguna vez, un par de discípulos suyos le dijeron al Señor Jesús allá en Samaria, aquella noche, cuando ningún samaritano le quiso dar albergue al Señor Jesús y a sus discípulos porque eran judíos. Los vieron judíos, no, aquí no entran. Y él tocó la puerta de varias casas. Ustedes me permiten alojamiento en su casa. No, aquí no. Y bueno, los miraban humillativos y demás. ¿Recuerdan que se acercaron dos discípulos del Señor Jesús? ¿Recuerdan lo que le pidieron al Señor Jesús? Señor Jesús, venga, hagamos bandas de oración para que caiga fuego sobre estos pecadores y los destruya a todos, así como hizo Elías, que oró y cayó fuego del cielo. ¿Lo recuerdan? ¿Qué les dijo el Señor Jesús? Ustedes no saben de parte de qué espíritu están diciendo eso. Yo no he venido para destruir al pecador, de ninguna manera, sino para salvarlo. Entonces no era ese fuego que vine a traer a la tierra al que se refería el Señor Jesús. ¿Dónde vemos caer ese fuego que Él trajo a la tierra? ¿Dónde vemos caer ese fuego que Él trajo a la tierra? ¿Dónde vemos caer ese fuego que trajo a la tierra a Él? En la cruz del Calvario. Porque toda la ira del Padre se desató contra Él. El día de la venganza de Jehová. Contra Él. Como en el Antiguo Testamento el fuego que cayó del cielo consumió el sacrificio del altar de bronce. O como cuando oró Elías, ese fuego cayó sobre los pecadores, no cayó sobre el animal sustituto, el inocente. Ese es el fuego que Él vino a traer a la tierra. Yo les pregunto, ¿ese fuego sigue vigente? ¿Sigue vigente en nosotros? Amén. Así es. ¿Para qué viene ese fuego? ¿Qué hace ese fuego consumidor en nosotros? ¿Qué quema ese fuego? Quema el pecado. Pero una vez quema el pecado, ¿el fuego se va? El fuego se enciende más porque representa el poder del Espíritu Santo a fin de que nosotros caminemos en sus pisadas. Y se enciende más, les pregunto, todos nosotros alguna vez hemos participado, especialmente los que son líderes de guías y conquistadores o guías mayores, alguna vez han ido a campamentos y alguna vez han tenido que participar en fogatas, ¿cierto? En hacer hogueras. Yo les hago una pregunta. ¿Cuál es el secreto para que el fuego no se apague de una hoguera? Bueno, si usted nunca haya estado en un campamento, por simple lógica podemos entender cuál es el secreto para que el fuego no se apague de una hoguera, de una chimenea. ¿Cuál es el secreto? Echar más leña para que el fuego que ya está encendido, la nueva leña que llega, se encienda y mantenga ese fuego. Si el fuego de Dios ha venido a nuestro corazón, a mi vida y ha quemado mi pecado y he recibido el don del Espíritu Santo, ¿cuál es el secreto para que ese fuego no se apague, sino que se encienda más? No me respondan ahora, yo quiero que lean por favor lo que dice, la recomendación que hace el apóstol Pablo
al joven Timoteo. Vamos a leer segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. El capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 3 en adelante. Segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, le dice el apóstol de los gentiles al joven líder de la iglesia cristiana, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. No es fingida porque ya el fuego del Espíritu ha quemado el pecado en su corazón. No es una fe fingida, no es hipócrita. Él ha reconocido su pecado y vive sin pecado por este fuego. Entonces él dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó, miren esto, habitó primero en tu abuela Loida, luego en tu madre Eunice, después estoy seguro que en ti también, y mucha atención a esto, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque ese fuego, agrego yo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿De dónde? ¿Quién le transmitió ese fuego a Timoteo? ¿Quién se lo transmitió a él? Como estamos hablando de la chimenea, la hoguera, se acercó otro carbón. Pero ¿quién tenía ese fuego originalmente? Su madre Eunice. ¿Y quién se lo pasó a ella? ¿Quién se lo pasó? También su mamá. Entonces mire, la abuela a la hija al nieto de la abuela, ¿no? O sea, Loida le pasa ese fuego a Eunice, le pasa ese fuego a Timoteo, y la recomendación de Pablo es: aviva ese fuego, transmítelo a otros también para que no se apague ese fuego. ¿Están entendiendo ustedes, hermanos? ¿Cómo se aviva el fuego del Espíritu Santo en ustedes? Trayendo otros carbones, trayendo otros troncos, trayendo más madera. ¿Qué pasa cuando no se agrega más madera a la hoguera? ¿Qué le pasa a la hoguera? Se apaga. ¿Por qué la intención de Dios es que nosotros seamos activos en comunicar el mensaje del Evangelio a otras personas? Por eso, para conservar el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Y quiénes hacen eso? Los que hacen eso son los que son conscientes de cómo el fuego ha quemado su pecado y lo vive quemando, porque constantemente esta naturaleza carnal hace que estemos encarando frecuentemente esos desafíos del pecado en nosotros, pero ahí estamos en el monte Calvario, no nos apartamos de ahí nunca, para que entonces ese fuego permanezca vivo. Y cuando yo veo todo lo que el Señor, toda la gracia del Señor que ha tenido conmigo, cuando yo entiendo toda su misericordia y todo su amor y toda su bondad, es imposible para mí quedarme quieto y quedarme callado y no decirlo a otros, a menos que tú te bajes del Calvario y te vayas a vivir a otro lado. Aún viniendo a la iglesia, el fuego se va a apagar. Se va apagando, se va apagando, lo cual quiere decir que el pecado vuelve a ganar terreno en tu vida. Ahora podemos entender cómo es que se cumplirá la profecía de Apocalipsis 18 que anteriormente les había mencionado. Vendrá un ángel y encenderá fuego en esta tierra, especialmente en aquellos que hayan hecho difundir el fuego de sus corazones a más y más encarcelados, afligidos, perniquebrados, y que más hayan practicado la justicia de Dios con su prójimo,
porque esa es la razón de ser de la iglesia. No es simplemente reunirnos para después salir como si nada. No hagamos como hicieron Pedro y Juan y Santiago en el monte de la transfiguración. Cuando vieron al Señor allá en el monte arriba, lo vieron transfigurado. ¿Se acuerdan lo que le pidieron al Señor Jesús? Cuando vieron ahí que estaban Moisés y Elías, ¿recuerdan lo que le pidieron? Oh Señor, Pedro, ¿no fue? Oh Señor, esto está tan bueno acá que yo te pido, ¿qué tal si armamos, venga, armemos un campamento aquí, 3 carpas, ¿no? Una para Moisés, otra para Elías, otra para ti. Bueno, nosotros nos hacemos acá, pero esto está muy bueno acá, Señor. Qué rico entonces hacer un campamento. ¿Qué les dijo el Señor Jesús? ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Qué campamento ni qué 8 cuartos? Ya vieron mi gloria, se inspiraron, recibieron mi fuego. Ok, desciendan al valle. ¿Y ustedes se acuerdan qué había en el valle? Habían un poco de endemoniados. Estaba hecho un desorden, un caos. Era mejor quedarse en la montaña arriba. No. Si tú vienes a este monte, o sea, a este lugar donde estás, es para ver la gloria y salir inspirado e ir al valle. Sí, hay que enfrentarse contra el ejército de las tinieblas, pero para eso es el sábado. No es para reunirse, cantar, escuchar la palabra y listo, esperemos el siguiente sábado. No. Has recibido un fuego. ¿Vas a dejar que se apague? ¿Se extinga? ¿Se acabó? Esa es la razón de la iglesia, solo venir acá. Esa es una parte. ¿Y la otra qué? Quiero terminar, hermanos, diciéndoles a ustedes que en el principio creó Dios a Adán y a Eva. Creó a Adán, pero en él produjo una herida en su costado, de donde vino su esposa, su amada. Siglos más tarde, muchos años después, en un monte, vuelve y aparece el fuego. Y de ese monte emana sangre y agua. Pero muchos siglos y muchos años después, un hombre muere. Y en una montaña de él también sale sangre y agua. Hay una herida en el costado de él, el segundo Adán. Y de esa herida, el primer Adán, de esa herida sale su amada esposa. En el segundo Adán, de esa herida produce el llamado de amor a todos nosotros, de donde sale la esposa de Cristo, la iglesia, que una vez lista y preparada, la llena de fuego. El fuego del Espíritu Santo en Pentecostés es exactamente lo mismo que está Él esperando hacer con nosotros. Ahora podemos entender también la expresión de Pablo en Tesalonicenses. Por favor, no apaguen el Espíritu Santo. Noten que Él usa como sinónimo de fuego Espíritu Santo. No apaguen el Espíritu Santo. Por favor, dejen de acariciar su pecado. Dejen que mi fuego consuma ese pecado. Dejen de contemplarlo tanto. ¿Por qué adoran a los ídolos tanto? ¿Qué han hecho esos ídolos por ustedes? Engañarlos. Porque ninguno de ellos les podrá dar a ustedes la herencia eterna. ¿Cómo se llama ese ídolo? ¿Orgullo? ¿Orgullo? Deja que el fuego queme ese orgullo. ¿Egoísmo? Es decir, solo me importo yo, de malas tú. Deja que el fuego queme ese egoísmo. ¿Vanidad? ¿Vanidad de vanidades? Todo es vanidad. ¿Qué te ofrece a ti? ¿Qué te ofrece a ti
la riqueza? ¿Qué te ofrece a ti la comodidad? ¿Qué te ofrece a ti la moda? ¿Qué te ofrece a ti saber mucho y educación y títulos? No es pecado eso, nada de eso. Es pecado ponerlo por encima de Dios. Eso es vanidad. Deja que el fuego lo queme todo. Para eso vino a traer Dios fuego a la tierra. Para que nosotros no suframos lo que Él sufrió en la cruz. Para que nosotros no nos tenga que ocurrir lo mismo que a la antigua Jerusalén, la que era la casa de su pueblo, a quien Dios envió patriarcas, envió profetas, envió predicadores. Y Dios lo tuvo que lamentar. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y destruyes a todos los que te son enviados y no los oyes, sino que te reiteras en tus caminos de egoísmo y no practicas la justicia. ¿Cuál justicia? No es la justicia nuestra, porque la justicia nuestra es que caiga todo el peso de la ley contra el malo y que lo aplaste y se nos hierve la sangre y hasta nos metemos en arengas. Esa no es la justicia. ¿Cuál justicia? La que hizo Él conmigo. Porque yo sí merecía la muerte y la destrucción. Por lo tanto, justicia es hacer con mi prójimo como Dios ha hecho conmigo. Esa es la justicia que Dios quiere ver en su pueblo. No mates a los profetas, no apedrees a los que te son enviados. ¿Cuántas veces ha querido el Señor Jesús juntarnos a nosotros como la gallina junta sus polluelos? ¿Debería seguir con la frase? ¿No hemos querido? Menos seguiré con la del restante, que ustedes la saben bien. Para que esta casa no quede desierta. Porque un templo sin Jesús no es nada. Y el templo del Espíritu Santo somos nosotros. Oro al Señor para que en esta hora venga ese fuego a sus corazones y consuma sus pecados. No conozco sus vidas, no vivo con ustedes, no sé quiénes son ustedes, ni siquiera sé el nombre de la mayoría de ustedes en este lugar, pero hay uno que sí, y en nombre de Él hablo. No soy más que un martillo y un humilde cincel. La obra no es del martillo y del cincel, es del carpintero divino. El martillo y el cincel pueden tener defectos, y ustedes han podido encontrar muchos defectos en mi presentación. No me interesa. Pero hay uno detrás de mí que sí interesa. A Él oye, a Él mira, porque Él no tiene defectos. Y es el que te está hablando en esta hora, muy personalmente a tu corazón. Lo sé. Óyelo. Búscalo. Porque Él dijo: buscadme y viviréis, y me encontraréis. No tienen por qué perecer en Babilonia, ni recibir la misma clase de destrucción en la que participaron aquellos impíos que no creyeron estas palabras y, encerrados en los muros de Jerusalén, perecieron horrendamente a espada, fuego, sangre. No tenemos que pasar por allá. No tenemos que pasar por allá. Hay alguien en esta hora
que quiere escuchar la voz del Espíritu? Quiero ser ese llamado. Allá hay alguien en esta hora que quiera recibir el fuego de Dios en su corazón, el fuego consumidor de Dios. ¿Quién? Ponte de pie. ¿Quién? Amén. Amén por eso. Este es un llamado a todos, a los adventistas y a los no adventistas. Aunque debiera decir es más para los adventistas, porque somos más susceptibles de ser engañados. Pasa el tiempo y nos acomodamos a ritos, a costumbres, a liturgias. La mente humana, acuérdense eso, la mente humana siempre busca la comodidad. El subconsciente le encanta la comodidad. Y pensar que ya llegó, tomarla suave. Pero si hay alguna deuda pendiente en tu vida, es ahora. Lleva ese pecado, lleva esa deuda, lleva esa quizás abominación escondida. Nadie se da cuenta de ella, solo tú sabes. Pero no te dejes engañar. El pastor no sabe, los ancianos no saben. No te dejes engañar. Ya basta. Ya basta. Ven al Gólgota, ven a la cruz y deja todo allí. Que el Señor tiene planes para ti, a fin de que la gloria de Dios en nosotros ilumine la tierra y lo que está predicho se haga, ocurra para gloria y honra de su nombre.